Estimados estudiantes del curso de Biología General, hoy nos tocará ver el capítulo 10 del libro, donde hablaremos de regulación de la expresión genética. En forma amplia, la expresión genética es un proceso en el cual los genes son regulados de una manera fina, de una manera muy asertiva, para generar únicamente las cadenas de aminoácidos que el cuerpo necesita en un momento determinado y en las cantidades y concentraciones que se ocupan. Esa es una forma de verlo. Muy brevemente, nosotros podemos hablar de que cada gen tiene en una región un potenciador, un promotor, que son regiones de ADN, la promotora, una región de unión de las ARN polimerasas y una secuencia potenciadora o enhancer para la atracción de proteínas activadoras que inducen un proceso de síntesis activo de los genes. Por el contrario, tendrá otras regiones que son represoras y otras ser represoras en el sentido de que son capaces de silenciar la expresión genética y otras que aíslan el gen totalmente del acceso, o sea, es decir, lo bloquean a una manera fuerte en capacidades de expresarse. En esta figura específicamente podemos observar cómo existen una serie de proteínas activadoras o enhancers, que son las potenciadoras, las cuales facilitan el plegamiento de la molécula para que otros factores de transcripción, otros pequeños grupos de proteínas, se unan a unas secuencias promotoras que son ricas en timina, adenina, timina, cajas TATA, que a su vez hacen que esta región sea altamente atractiva y estable para las ARN polimerasas para que inicien el proceso de transcripción. En forma rápida, nosotros podemos decir que tenemos dos puntos estratégicos o tenemos varios puntos, estratégicos para la regulación de la expresión genética. El primer punto ocurre en la compactación del ADN. Si ustedes recuerdan, el ADN se compacta por medio de una serie de proteínas llamadas histonas, sobre la cual este se arrolla y se forman los llamados nucleosomas. La presencia de grupos metilo ayuda al proceso de inhibición. Los grupos metilo son modificaciones en las citocinas y guaninas con grupo metilo adicional en la base nitrogenada, la cual la hacen no accesible a las polimerasas y facilitan los procesos de compactación y a su vez procesos de inhibición de la expresión genética. Luego, la presencia de grupos acetilo, por ejemplo, cuando se acetilan las histonas, hacen al ADN un poco más viable para ser transcrito, permiten que se desensamble más fácilmente las histonas. Entonces, la presencia de grupos metilo ayudan al ocultamiento de la molécula del ADN, al compactarla en nucleosomas, y por el contrario, la presencia de grupos acetilo en las histonas la hacen que el nucleosoma se degrade fácilmente y a su vez otra serie de proteínas que permiten del desenrollamiento, si quiere ver así, del nucleosoma, permiten entonces que el ADN se encuentre en una estructura relajada, la cual es sujeta a la visualización o atracción de las ARN polimerasas para iniciar la síntesis de un nuevo ARN mensajero, el cual va a ser procesado por una serie de modificaciones post-transcripcionales para generar un transporte de un ARN mensajero ya terminado maduro fuera del núcleo para generar entonces una traducción en un polipéptido. Este polipéptido puede sufrir modificaciones post-traduccionales para generar una proteína activa o eventualmente una proteína inactiva que tiene que activarse en contacto con otras enzimas. Es decir, hay varios puntos de transporte. En forma, digamos, rápida, podríamos hacer una comparación entre un gen procariota y un gen eucariota. Observar que el gen procariota rápidamente se da la transcripción, se inicia la formación de un ARN mensajero, el cual inmediatamente es traducido. No hay modificación post-transcripcional. Por el contrario, como ya hemos visto en clases anteriores, el ARN mensajero que se sintetiza al momento de la transcripción sufre una serie de modificaciones o maduraciones para eliminar los intrones, modificar la secuencia de estas hebras de ARN, eliminando secuencias, y modificaciones post-transcripcionales que adicionan un extremo 5' cap y una cola polía. Estas dos regiones, esta modificación en 5' y 3' es para darle mayor estabilidad al ARN y le da señales de polialinización para que pueda ser eventualmente exportado con mayor facilidad fuera del núcleo. Estas modificaciones que sufren todos los ARN son críticos para tener un ARN mensajero estable y fuera del núcleo. En una forma rápida,
Recapitulando, tengo este esquema donde vemos ADN, control transcripcional, región compactada de ADN, heterocromatina, región no compacta de ADN, eucromatina. La eucromatina es sujeta a un control, a una expresión. Las ARN polimerasas pueden trabajar en él, se forma un transcrito primario, un pre-ARN mensajero, se da un procesamiento del ARN mensajero para madurarlo, los extremos 5' cap, eliminación de intrones, cola polía, exportación fuera del núcleo, el ARN mensajero entra en un proceso de control de degradación, se le pueden eventualmente hay control de transportes de lo que sale de fuera del núcleo, hay también controles de la traducción, es decir, por ejemplo, se le pueden poner ARN de transferencia, pequeñas secuencias de ARN que se fijan a los ARN mensajeros, lo convierten en doble banda y lo hace no atractivo para las polimerasas y los ARN de transferencia porque esconde los codones o la relación. Entonces no hay posibilidad al ser doble banda que se peguen los ARN de transferencia y no puede seguir la traducción. Este ARN inactivado en doble banda es detectado por proteínas y lo degradan. Luego la proteína eventualmente puede sufrir modificaciones para, por ejemplo, adicionarles lípidos y convertirla en un glicolípido para que sea una proteína activa o inactiva o donde debe ubicarla. Aquí los niveles, otra forma de verlo más detallado, la regulación de la expresión genética, la primera etapa a nivel de pretranscripcional, una etapa transcripcional, otra etapa del procesamiento del ARN para pasarlo de pre-ARN inmaduro a un ARN maduro, que ya lo hemos explicado anteriormente, la eliminación de los intrones, la colonización de los extremos 5' cap y la cola polía, luego el control del transporte fuera del núcleo, posteriormente el ARN mensajero puede ser degradado o no, la estabilidad del ARN puede ser puesta a prueba, se da un control de la traducción, velocidad, frecuencia, eficacia de la terminación de la traducción para formar este polipéptido, luego la formación de la proteína funcional, la cual es su plegamiento en el espacio, la forma en que esta es doblada, la forma en que esta es procesada o manipulada en la célula para generar una proteína activa con base a una serie de modificaciones que se le imprimen. Eventualmente, la proteína puede quedar inactiva y solamente se activa bajo demanda. Por ejemplo, las pepsinas que nosotros hacemos la digestión se secretan como un pepsinógeno. Es una proteína inactiva. Es hasta que entra en contacto con otra enzima que la corta en dos que genera una enzima activa, pepsina. Entonces, hasta eso pueden inactivarse o pueden salir proteínas inactivas que luego requieran ser activadas. Entonces, existen muchos puntos para regulación de la expresión genética. En eucariotas, por el contrario, el proceso es mucho más sencillo. Es un proceso en el cual el ejemplo típico del Operon LAC está el promotor, un operador, esta es la caja TAT, estas son las regiones, digamos, activadoras, los genes que se ocupan para el metabolismo de la lactosa. En ausencia de lactosa, la proteína represora se pega al ADN, luego oculta las regiones promotoras de la ARN polimerasa. En presencia de lactosa, el represor sale, se desensambla, dejando la secuencia de ADN libre para que se peguen las ARN polimerasas y generar las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa. ¿Okay? Entonces se llama el Operon-LAC. Es más rápido, más sencillo. No hay tantos procesos regulatorios. Volviendo a nuestros genomas eucariotas, la condensación y compactación del ADN es posiblemente el proceso primario, el proceso más fuerte donde se determina si algo va a ser transcrito o no va a ser transcrito. Entonces, cuando hay ADN altamente compactado, ya se olvida, no va a poderse transcribir. A eso se le llama heterocromatina. Y ADN listo para ser transcrito se le conoce como eucromatina, es la compactación misma. En realidad, es muy sencillo. El ADN compactado en forma de nucleosomas impide la transcripción del ADN porque las polimerasas no pueden pegarse a él. Los enhancer, con una serie de proteínas activadoras, permiten liberar los nucleosomas y entonces ahora sí, hacer que la cromatina esté disponible para las polimerasas, ¿verdad? Las zonas de cromatina inactivas altamente condensadas, llamadas heterocromatinas, poseen proteínas especiales que el ADN sea inaccesible. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se visualiza la heterocromatina en negro y la eucromatina, ¿verdad? Este es un linfocito. Entonces, las zonas más claras del núcleo son las que donde el ADN es transcrito. Y las zonas más opacadas y oscuras es donde el ADN está formando parte de la heterocromatina. ¿Okay?
Otra forma de visualizar el alto grado de compactación del ADN es la inactivación de un cromosoma X. Por razones particulares, el cromosoma Y es un derivado del cromosoma X y se ha observado que la presencia de doble cromosoma X, en el caso de las mujeres, la presencia normal, o sea, en el caso de los genomas femeninos, es XX. Entonces se encuentra con que en muchos tipos de células un cromosoma X está totalmente inactivo. Con un solo cromosoma X operativo es funcional. El mejor ejemplo de que un solo cromosoma X es necesario para la vida, o sea, que puede generar un organismo viable, es el síndrome de Turner, donde las mujeres son X0, no tienen un otro X. Claro, tienen anormalidades físicas y funcionales producto de que sí hay células que se ocupan los dos cromosomas X activos. Entonces, de ahí que existen alteraciones, pero indica que sí se puede formar un organismo. El caso del corpúsculo de Barr, como se puede observar, es la inactivación de uno de estos cromosomas X. Es decir, un cromosoma X está constitutivamente inactivo para dejar únicamente uno funcional. En los seres que son del género masculino, al ser XY, no hay compactación de dosis. Entonces observen que no existe el corpúsculo de Barr. Entonces el corpúsculo de Barr es producto de un cromosoma X altamente inactivo, o sea, altamente compactado. ¿Ok? Y esto hace, ¿verdad?, que las células del cuerpo adulto tienen un mosaico, donde hay presencia de un X activo y un X inactivo, y hay sitios eventuales donde están los dos cromosomas X funcionales. Entonces, el que esté un cromosoma X activo y un cromosoma X inactivo, uno por el padre y uno por la madre, genera, digamos, cambios en la coloración del pelaje. Es un ejemplo, ¿verdad? Donde esto es un fenómeno muy interesante, lo que llamamos inactivación del cromosoma X. Aquí, para seguir con el tema de la compactación, podemos observar cómo esta es mediada por histonas. Cuando el ADN está un poco relajado, se liberan zonas donde el ADN está libre de las histonas y es aquí donde los factores específicos de activadores de la transcripción se fijan y ayudan a que lleguen unos factores liberadores de los nucleosomas con gasto de ATP, desensamblan el nucleosoma y permiten que las ARN polimerasas actúen. ¿Ok? Y entonces, cuando ya están activos, empieza el proceso de transcripción, ¿verdad? También se puede observar que las ARN polimerasas, una vez que están fijas, pueden ayudar a la liberación de los nucleosomas y favorecer el proceso de transcripción del ADN. ¿Ok? Una vez que la enzima ha transcrito el tramo de ADN, se reconstituye el nucleosoma. Es interesante este proceso, o sea que es reversible. ¿Cómo se juega con este proceso de compactación y descompactación? Bueno, la presencia de una acetiltransferasa, en el caso de histonas acetiladas, pues alto grado de acetilación, la cromatina es menos condensada y es transcripcionalmente activa. Genes activos se expresan. Por el contrario, bajos niveles de acetilación o nulo nivel de acetilación impide la llegada de las ARN polimerasas y por ende hace que este, se inhiba el proceso de transcripción, ¿verdad? Entonces recuerden, alto nivel de acetilación, ADN más accesible para ser transcrito, bajo nivel de acetilación, ADN menos accesible para la transcripción, alto nivel de metilación, no es atractivo para las polimerasas, bajo nivel de metilación, más atractivo para la expresión genética. Detalle y ambos son procesos reversibles. Bueno, para terminar este primer capítulo, hay un capítulo 69 del libro, habla un poquito de la lactosa en humanos, la intolerancia y un proceso de coevolución con la cultura. Es interesante, por favor, léanlo en el libro y aquí les dejo un video para complementar la lectura de cómo, por qué o por qué, qué fue lo que promovió que nosotros pudiéramos seguir tomando leche en etapas adultas. Me parece que es un tema interesante para estudiar la presencia, digamos, de mutaciones que al tener variantes genéticas tenemos una expresión genética diferente y algunos somos intolerantes y otros tolerantes a la lactosa. Tiene explicación en este vídeo y les puede ser muy atractivo e informativo. Bueno, hasta aquí nuestro primer video, continuando ahora con el segundo video de la expresión genética. Muchas gracias.